Hola, mi nombre es Cleia Montetoca García. Yo soy graduada en enfermería, también soy máster oficial en sexología, asesoramiento sexológico y educación sexual, y también soy agente de igualdad. Y bueno, desde que terminé mis estudios en enfermería supe bueno, que quería cuidar a las personas desde otras orillas, ¿no? De la mano también con mi activismo feminista y en estos últimos años, pues también desde mi activismo transfeminista y mi experiencia personal, pues indagué en la manera en la que lo social impacta también en la salud, ¿no? Sabiendo y entendiendo también que la salud no es únicamente la ausencia de enfermedad, ni mucho menos es algo, un concepto que está ligado al bienestar físico. Comprendí que en realidad lo social sí es una de las dimensiones a abordar y atender por parte de la enfermería, por el peso que en realidad ocupa en nuestro bienestar y en la percepción que tenemos de él en relación con nosotras mismas, ¿no? Y con la manera que tenemos de vivirnos. Es por eso también bueno, que me vivo y me desarrollo como profesional desde una especie de reivindicación que vivo también como personal, que tiene que ver con la enfermería social, ¿no? Porque al final las heridas, yo siempre digo que las heridas que quiero cuidar para que sanen, para que alivien, pues son las que generan la exclusión social y la desigualdad, ¿no? Y bueno, en el tema que nos ocupa, ¿no? Cuando hablamos de lo trans, indudablemente este debe de la vertiente social, ¿no? Al final por las consideraciones, entre otras, ¿no? Que tenemos sobre lo que es la identidad, sobre lo que son los cuerpos, sobre las expresiones de la feminidad y la masculinidad, ¿no? Y también la manera en la que estas dos nociones también se nos inscriben en nuestros cuerpos y cómo también nos vivimos en relación a ello, ¿no? Eh, Parafraseando a Lucas Platero, pues, todas las sociedades tienen sus mecanismos de presión, ¿no? Para moldear, en definitiva, a las personas y hacer que encajen en determinados cánones, ¿no? Y normas estéticas, de belleza, funcionales, corporales, identitarias, sociales, ¿no? Incluso. De hecho, sabemos cuál es la maquinaria que se activa cuando un bebé pues, viene a este mundo, ¿no? Desde que se pregunta a lesadres o a papá, a mamá, ¿no? por el sexo de la criatura, en ese preciso instante en el que se obtiene la respuesta del sexo, como si de una cascada se tratara, ¿no? Empiezan a fluir, ¿no? Y a discurrir ideas, expectativas, creencias asociadas al género y a la identidad de esta futura criatura, ¿no? Y esto sucede porque en relación a la identidad la entendemos o pensamos que no, como que se configura como algo estable e inherente al sexo. Y claro, esto puede resultar problemático, ¿no? Es decir, considerar la identidad como algo estable, inherente al sexo, además de inmutable, creo que nos hace vivirnos en unos márgenes bastante limitados, ¿no? Y no hace falta tampoco ser trans para darse cuenta de que el sistema sexogénero, ¿no? Nos limita en las posibilidades del ser, ¿no? Al final el entender que un cuerpo, que unos genitales o que unas características eh, físicas asociadas al sexo van a delimitar cuál va a ser nuestra identidad, creo que sin lugar a dudas nos hace movernos en un marco bastante rígido de comprensión de qué es la identidad, al igual que nos limita a la hora de vivirnos en general, ¿no? Al final creo que sería más propio entender que todas las personas, bueno, tenemos una serie de posibilidades y capacidades que en base a nuestros contextos, pues podemos potenciar o desarrollar, ¿no? En lugar de pensar que en base al sexo vamos a tener unas capacidades concretas, ¿no? Creo que esto es una idea ¿no? Que en definitiva creo que nos limita. Entonces, en toda esta reflexión que para mí como enfermera, ¿no? Y como sexóloga me trae de cabeza que tiene que ver evidentemente con la identidad, sí que me gustaría rescatarles una de las citas de Eva Alcántara, cuando dice que esto, ¿no? Lo que llamamos identidad, en realidad se asemeja más bien a un proceso abierto que a una característica esencial del ser, ¿no? Como una propiedad del yo. Creo que entender la identidad como un proceso abierto, sin duda una propuesta, una manera de entenderla pues, mucho más flexible y más amable con las vivencias de cada persona, ¿no? Creo que más que crear marcos rígidos de comprensión es muy importante, o por lo menos pienso yo, que es mucho más importante ensanchar estos márgenes, ¿no? Y pasa, sin duda, por deconstruirnos, ¿no? Y revisar muchas de las concepciones que tenemos asociadas
a toda esta materia, ¿no? Sí es verdad bueno, que la relevancia de toda esta reflexión radica en definitiva en una mejora de la atención y del acompañamiento que realizamos de las personas trans. Esto pasa, sin duda, por entender que cada tránsito es único y repetible, ¿no? Porque muchas veces tendemos pues bueno, como a generalizar tránsitos o las ideas que tenemos asociadas de cada tránsito, ¿no? Y creo que no hay dos tránsitos iguales, pero porque al final cada persona es diferente y cada persona se vivirá en relación a su cuerpo de manera, bueno, concreta y determinada, también en base a su contexto, a su experiencia. Es importante no asumir malestares, ni muchísimo menos unificar, como decía antes, criterios en este sentido, ¿no? Porque es verdad que entiendo y parto de la base que al final llevamos años y años y años y años de patologización y también ¿no? de medicalización de lo trans, de las disidencias, ¿no? de lo abyecto, de las cosas que no, de las identidades, de las expresiones de género que no nos encajan, ¿no? Tenemos y venimos de un marco patologizante y al final esto, por llamarlo de alguna manera, nos ha dejado, pues digamos que algunas ideas pues, residuales que tienen que ver con lo trans, y una de ellas, por ejemplo, puede ser pues, esto de que, ¿no? de que las personas trans nacen en cuerpos equivocados, ¿no? Que otra vez volvemos, ¿no? a una concepción pues, esencialista y reduccionista ¿no? de la identidad, que tiene que ver con el sexo, ¿no? Ese sexo en la cabeza, y que claro, que lo que hace es que la persona sienta que está en un cuerpo equivocado. Otra de las ideas también que podemos tener residuales que tiene que ver con los tránsitos, ¿no? Es que pues si transitas tienes que hacerlo bien, ¿no? y hacer el tránsito completo, ¿no? Y esto al final encaja en la lógica binaria, ¿no? De pasar de un lado a otro, ¿no? De estas dos opciones, hombre-mujer, y que pasa por asumir que la persona quiere, y no solo quiere, sino que debe, pues modificar su cuerpo mediante terapia hormonal o cirugía, para considerarla, ¿no? como una persona trans de verdad, ¿no? Porque es que detrás de como de todo este proceso, pues subyace una idea relacionada con que, bueno, con que hay una manera de ser trans de verdad. Y aquí podemos abrir un melón, si me permiten la coloquialidad, ¿no? De o sea, de qué es esto de ser trans de verdad, al igual que nos podemos preguntar por qué es ser hombre de verdad o qué es ser mujer de verdad, ¿no? Esto pasa, ¿no? Discurre por marcos culturales que tenemos sobre la feminidad y la masculinidad, ¿no? Y sobre cómo las personas tenemos que responder ante estas expectativas y ante estos mandatos sociales, ¿no? de género. Y al final no nos damos cuenta, pero caemos en juicios recurrentes hacia aquellas personas que quiebran esta norma binaria o que quiebran esta lógica de disidencias corporales, identitarias, etc. Pero volviendo a los tránsitos, evidentemente que habrá personas que decidan tener un tránsito más normativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Una persona que decida pues hormonarse, llevar a cabo una modificación corporal que tenga que ver también no solo con terapia hormonal, sino también con cirugía, pero es que hay muchísimas otras personas que no. En este sentido hemos visto en los últimos años, por lo menos desde mi experiencia, cuando pues, acompaño sobre todo a adolescentes y a jóvenes trans, pues que los tránsitos se han diversificado, que no hay una lógica que nos sirva para pensar los tránsitos, porque al final, como decía hace un momento, esto depende también de la experiencia concreta de cada persona, y en definitiva eso, actualmente podemos encontrarnos con una amplia diversidad. Otra cosa es que la institución sanitaria recoja esta diversidad de tránsitos y los acepte, ¿no? Es decir, seguimos también moviéndonos como en esta lógica binaria, donde también buscamos rasgos de la identidad, no rasgos en la persona que nos lleven a ver pues, que la persona evidentemente tiene pues, una disconformidad con su identidad y enseguida ponemos en marcha otra vez esta maquinaria, cuando lo suyo sería, pues bueno, dar margen y dar espacio a que la persona se exprese, se manifieste de la manera en la que la persona considere, ¿no? Tampoco sin precipitar nada, sino, bueno, pues con paciencia y atendiendo a las demandas que tiene la usuaria o el usuario o el usuario, pues ir dando respuesta, ¿no? Entonces, en esto que les comento, creo que podemos mencionar perfectamente el espectro de identidades no binarias, ¿no? Que creo que en los últimos años nos están poniendo de manifiesto y de relevancia como esta quiebra, ¿no? De la hegemonía binaria a la hora de transitar, y que estas personas, ¿no? Las personas no binarias también necesitan tener cubiertas una serie de necesidades en materia sanitaria, ¿no? Sí es verdad que aquí me gustaría pues detenerme para hacer una pequeña reflexión autocrítica que tiene que ver con los resultados que se reflejan
en el actual protocolo de acompañamiento a personas trans del Sistema Canario de Salud, que pues no sé si han tenido la oportunidad de leerlos o no, pero a grosso modo nos vienen a decir que el entorno sanitario es un entorno hostil para las personas trans y que, bueno, y que incluso muchas pues, no acuden o prefieren no acudir pues por miedo, por miedo al cuestionamiento, también pues digamos que según que reticencias a la hora de expresar abiertamente su identidad, miedo a no ser comprendidos, ¿no? O comprendidas, incluso también una especie de miedo a, pues, a no ser atendidos de forma pues, diligente o, ¿no? o correcta. Por supuesto que esta situación se complica cuando hablamos de identidades que quiebran la lógica binaria, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Identidades pues, no binarias que no se sitúan ni en un margen ni en otro, es decir, no son ni hombre ni mujer y que a lo mejor tienen una expresión de género pues, más ambigua y diversa. Y esto rompe por completo pues, ¿no? Digamos que las maneras de actuar y de abordar a estas personas, ¿no? Claro que a mí me entristece leer conclusiones así como las que bueno, arroja este estudio, que es del 2017, y me hace reflexionar sobre el tipo de atención que se está dando. No tanto porque piense que no tengamos unos y unas profesionales pues, de 10 y muy profesionales, al contrario, pero sí que pienso hasta qué punto pues, lo social impacta y atraviesa pues, los modelos de atención, ¿no? Las concepciones que tenemos sobre la identidad, sobre los cuerpos, ¿no? Pienso sobre esto y sobre hasta qué punto nos limita también a la hora de tener una atención pues plural, diversa y respetuosa en general, ¿no? Sí creo que es importante también atender a la necesidad de desaprender y de deconstruir muchos de estos condicionantes que tenemos en nuestra mochila, ¿no? Y también me parece crucial que no exista juicio por parte de los profesionales y de las profesionales sanitarias cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿no? Al igual que también me parece crucial que no se presuponga ninguna identidad. A priori sé que de entrada puede resultar costoso, ¿no? Pero creo que podemos empezar a integrar pues, el preguntar de manera normal y desenfadada, ¿no? ¿Por qué no? Por el uso de pronombres o qué nombre utiliza la persona, ¿no? Creo que esto ayudaría mucho a normalizar situaciones y también a normalizar pues la diversidad en sí mismo, ¿no? Sé que en los últimos años ha habido pues, cambios, ¿no? Cambios en el lenguaje, que esto me parece positivo porque al final el lenguaje configura de cierta manera la realidad y el integrar palabras nuevas pues hace bueno, que los márgenes para comprender la realidad también se amplíen y que lo que no se nombra no existe. Y hay muchas realidades que tienen que ser nombradas y tienen que ser visibilizadas, ¿no? Entonces, entendiendo toda la cantidad de palabras nuevas, que esto también nos lleva a situaciones pues novedosas también, entendiendo todo esto, creo que tenemos que empezar a integrar y asumirlo, ¿no? También sin agobios, ¿no? Quiero decir, y sin látigo, también si me permiten esta coloquialidad, porque a veces es como, bueno, errar es humano y podemos cometer un error y meter la pata con alguien, pero se nota cuando se hace desde, bueno, de que erramos porque somos humanas, o cuando se hace desde la discriminación o desde el prejuicio, ¿no? Yo aquí siempre pongo mucho énfasis en el respeto y en las maneras las que tenemos de abordar ¿no? a las personas trans, en este caso que estamos hablando, ¿no? Pero creo que nos sirve para cualquier tipo de persona. En relación a todo esto, también hay, bueno, pues hay una pregunta que me he hecho durante muchísimo tiempo y que tiene que ver con la importancia de la atención enfermera, de las realidades trans. ¿Qué puede aportar la enfermería al acompañamiento pues, de personas trans y qué tan relevante es tener a profesionales pues, formadas y sensibilizadas en esta materia, ¿no? Al final también parte de mis inquietudes y de mis intereses, y yo desde el principio estoy plenamente convencida que lo que estoy haciendo cuando acompaño a personas trans fuera de los recintos y de los márgenes sanitarios, porque la enfermería también se hace fuera de los recintos sanitarios, pues estoy ejerciendo como enfermera, ¿no? Te lo digo porque también es como una espinita que una se saca, ¿no? Pero creo que la enfermería también es importante en otros ámbitos, ¿no? Y las preguntas que antes me hacía, ¿no? ¿Qué puede aportar la enfermería? Si es relevante tener a profesionales formadas y demás. Para mí el punto de partida, lo básico, es que trabajamos con personas, ¿no? Por un lado, y por otro lado, que vivimos en sociedad, ¿no? Entonces no podemos tampoco ser ajenas ni estar al margen de los cambios sociales, ¿no? Plan de
de los procesos también que se viven en la sociedad, ni tampoco podemos ser ajenas a las demandas pues, de X colectivos más o menos vulnerables, ni muchísimo menos pues, bueno, ser ajenas a los procesos de salud y de vida de estas personas, al igual que tampoco podemos ser ajenas a la mirada social, ¿no? O tener una perspectiva social en nuestra labor enfermera. Al final podemos ser el primer contacto que muchas personas tienen en el inicio de su proceso, y para mí, personalmente, cobra sentido pues esta enfermería pues, humana, que cuida, que mira a los ojos, que respeta los silencios, que sostiene, ¿no? Independientemente de las técnicas y de los procesos netamente médicos que sepamos o no sepamos hacer, ¿no? Pero creo que son importantes, ¿no? Pero que creo que la escucha, la comprensión, pues el respeto, el no juicio, son técnicas que también a veces se descuidan por los tiempos, por las burocracias, por lo que sea, ¿no? Pero creo que en un contexto sanitario, ¿no? Somos vulnerables en muchas de las ocasiones y necesitamos pues, a alguien que nos atienda, que nos escuche, que nos sostenga, que nos tienda la mano y que en definitiva como enfermera, ¿no? Me ocupo de generar confianza y seguridad en la persona que tengo delante, ¿no? Por eso, a la hora de abordar pues, la atención o acompañamiento a personas trans, es para mí imprescindible, primero que nada, pues, desaprender y desprendernos de los condicionantes sexistas que nos limitan en el ejercicio profesional, que insisto, yo sé que, o sea, creo que esto no es de hoy para mañana, creo que esto parte de la educación más básica, porque al final nos han enseñado a asociar unos cuerpos con unas identidades, con una expresión de género, con una orientación del deseo, ¿no? Creo que esto se puede ir complicando, si queremos, podemos ir complicándolo, pero que creo que esto se tiene que trabajar desde la base, ¿no? Lo que nosotras ahora como profesionales ya, pues ejerciendo, tenemos que reciclarnos, y por eso digo de desaprender y de desprendernos de estos condicionantes, porque al final nos lastran y nos limitan a la hora de, ¿no? de ejercer nuestra labor. Pero bueno, que está ahí, para mí tiene sentido, ¿no? También tiene sentido para mí preguntar por el nombre y los pronombres, como les decía antes, ¿no? Que las personas utilizan, preguntar pues, de una manera pues, respetuosa, ¿no? También por las necesidades que la persona tiene, ¿no? Pues, poder tampoco no pretender tutorizar su tránsito, como decía antes, entender que los tránsitos son abiertos, son pues individuales, poder también asesorar e informar sin juicio, ¿no? Y por supuesto, siempre, siempre, siempre pues acompañar desde el respeto a las decisiones que la persona tome para con su salud y para con su proceso.